Llamó la atención que hubiera tan poca presencia de gobernadores en el acto de Plaza de Mayo, el 25. Eh, Podemos decir que estaba allí Quintela, Alicia Kirchner y Kicillof, ¿eh? Pero no había otros gobernadores peronistas. Y es un tema. Entre los gobernadores en el peronismo es todo un tema. Y la pregunta que cabe hacerse es ¿qué hacemos con los gobernadores cuando lo que se está exigiendo, cuando la realidad exige una transformación profunda de ciertas estructuras, ¿no? Sobre todo en la estructura económica. Yo me acuerdo cuando Néstor Kirchner llegó en el año 2003, pero fundamentalmente en el 2004, cuando recupera la ESMA, cuando pide perdón en nombre del Estado y cuando baja a los cuadros de Videla y de los genocidas allí en el Colegio Militar. Ese mismo día o el día anterior había habido una solicitada de los gobernadores peronistas en contra de la venganza que planteaba el kirchnerismo, ¿no? Hablaban de venganza y que lo mejor era algo así como el olvido, en otras palabras, pero la pueden buscar la solicitada. Néstor se enoja mucho con esa solicitada y arremete con fuerza en lo que iba a ser su política más, si se quiere, comprometida con esa generación diezmada, que fue la política de memoria, de verdad y de justicia, ¿no? Políticas de reparación efectiva, de, de un Estado que comenzaba a mirar a los ojos a las madres, a las abuelas y a los hijos. Y los gobernadores peronistas después se terminaron alineando, no les quedaba otra, pero hicieron su resistencia. ¿Por qué? Bueno, hay un componente importante de conservadurismo en ciertas gobernaciones. Y también hay una cosa medio comarcal a veces, ¿no? O sea, cuando no es la influencia de las ideas conservadoras, es la de encerrarse en su propia comarca y aferrarse a la idea de que lo que ocurre allí de bueno, ¿sí?, tiene que ver con sus artes virtuosas para gobernar y con lo que ocurre allí de malo es culpa del gobierno federal. Hay algo de eso. Ayer yo lo estaba escuchando a Gildo Infran. Gildo Infran no estuvo el 25 de marzo en la plaza, pero es verdad que con el kirchnerismo llegó a presidir, o es el actual presidente del Congreso del PJ, ¿no? En él se ha delegado la posibilidad de armar o desarmar alianzas, una persona de mucha confianza para los gobernadores, para el kirchnerismo. Y lo estuve escuchando porque visitó la provincia de Formosa Patricia Bullrich, ¿no? Y dijo que en Formosa había una tiranía. Esta idea que tiene Patricia Bullrich está abonada también por la Corte, que dice que ha recibido de parte de la oposición formoseña un pedido para que impida a Gildo Infran participar nuevamente de elecciones, es decir, que pueda reelegir nuevamente. Él gobierna Formosa desde 1995. Y más allá de lo que uno pueda pensar sobre cuánto debe permanecer o no una persona en el cargo, o si es bueno o es malo eso, lo cierto y lo concreto que la Constitución formoseña, es decir, dictada con su propia autonomía, se lo permite. Por lo tanto, Gildo Infran no está haciendo nada ilegal, ¿sí? Después me puede gustar más o me puede gustar menos lo que hace. Pero escuché atentamente dos discursos que dio Infran, uno en una localidad llamada 213, la otra en Herradura. Y en la primera entrada, que la verdad Gildo Infran allí hace toda una reivindicación de los historiadores revisionistas, habla en contra de Mitre, habla de unitarios y federales, le adjudica a Patricia Bullrich y al Prócer un partido unitario, bueno, etcétera, etcétera. Allí también Gildo Infran lo que saca a relucir es que Néstor Kirchner, y se lo agradece públicamente, Néstor Kirchner les había dado una reparación histórica a Formosa que le permitió llevar adelante lo que él denomina el modelo formoseño. Es decir, contar con recursos para un plan de desarrollo en infraestructura, en agua potable, en rutas, en caminos, en un gasoducto que también se pudo hacer allí, que todavía está pendiente, la red domiciliaria, pero bueno, toda una serie de cosas que hicieron avanzar muchísimo a Formosa, evidentemente, o probablemente esa sea una de las razones para que es reelegido. Habría que recordarle a Patricia Bullrich que las tiranías en general no llaman a elecciones, o si se llaman a elecciones son elecciones apócrifas o fraudulentas, ¿no?
lo cierto es que hay algo allí de Cindy Fran que yo le reconozco, y es que él, a su vez, reconoce en Néstor Kirchner a alguien en el plano nacional que le permitió contar con los recursos para desarrollar su obra de gobierno. Eso no es habitual que ocurra con los gobernadores. Por eso no hubo, quizá, tantos gobernadores en el acto del 25 de mayo en Plaza de Mayo junto a Cristina Kirchner, porque la verdad que los gobernadores le deberían agradecer un poco a Cristina, porque fue con los gobiernos de Cristina, con el Ministerio de Planificación que tenía Julio de Vido a su cargo, con todas las políticas públicas del kirchnerismo, que muchos de ellos pudieron construir estándares de calidad de vida a sus comprovincianos que no tenían hasta entonces. Pudieron desarrollar infraestructura, pudieron desarrollar redes de fibra óptica, de caminos, de rutas, de puentes. Pudieron hacer un montón de cosas con Cristina Kirchner. Y sin embargo, en el peor momento de Cristina, quiero decir, en el momento en el que Cristina está proscripta, se esconden. Esos gobernadores se esconden. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se esconden? Hay algo, yo hace poquito hablaba con un funcionario provincial, una provincia muy importante, que suele asistir al Consejo Federal de Inversiones, digamos, y él me contaba que tenía un gran problema, que era que él tenía que administrar los recursos que tenía, y los recursos, como todos sabemos, son escasos, ¿no? Pero que bueno, al ser peronista, la provincia tenía que privilegiar ciertas cosas, o no podía evitar privilegiar, por ejemplo, el tema de los salarios, el tema de la asistencia social. Pero él planteaba también allí que él no se podía quejar del gobierno nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque la habían pasado muy mal con Macri, les habían cortado todo el dinero, los fondos para obra pública, y ahora, desde el 2019 para acá, todo lo contrario, ¿no? La verdad es que le había llegado un montón de plata de obra pública, estaban desarrollando cosas muy importantes, obras de gran magnitud en esa provincia, y se lo atribuía a que ellos tenían una buena administración y que esas cosas les corresponden per se, porque esta es dinero de la coparticipación, etcétera, etcétera. Ahora yo le digo, pero escúchame, cuando gobernaba Macri, ¿te llegaba la misma cantidad de dinero? No llegaba un peso. Macri nos hizo parir, dice, no, tuvimos que paralizar todo, tuvimos que, realmente, la pasamos horrible, digamos, con Macri. Esta persona con la que hablo es un peronista de estos que dicen, yo soy peronista pero no soy kirchnerista. Y hablan de Cristina Kirchner como si fuera la señora. Entonces le digo, pero escúchame, porque no entiendo tu antikirchnerismo. Le digo, no lo entiendo, a pesar de que respeto lo que me decís, no lo entiendo. Porque si alguien le sacó de encima a ustedes, a ese Macri que les impedía desarrollar las obras o que no le destinaba recursos a sus provincias y los trataba como ciudadanos de cuarta, ese fue el diseño electoral que hizo Cristina Fernández de Kirchner, poniendo a Alberto Fernández como presidenta, ella como vicepresidenta. Ella diseñó electoralmente una jugada magistral que permitió sacar del gobierno a Mauricio Macri. Es decir, que este presente mejor que vos tenés se lo debes a Cristina Kirchner. No, dice, bueno, visto así, capaz que tenés razón. No es que capaz tengo razón. Estoy simplemente citando la secuencia histórica. Y me dice que no lo había pensado. ¿En serio creen que uno se come esas galletitas a veces? Que no lo había pensado. Bueno, sería bueno que los gobernadores piensen en esas cosas también. Porque los gobernadores, igual que los sindicalistas, les va bien en sus gestiones cuando hay determinados gobiernos y le va mal cuando hay otros gobiernos. Y a los sindicalistas le va mejor o peor también según sea el gobierno, o por lo menos a sus afiliados. Entonces, hay cosas que hay que empezar a repensar sobre el rol que han tenido los gobiernos kirchneristas en la Argentina, pero particularmente para el peronismo, salvo la ciudad de Córdoba, que es un caso aparte, la provincia de Córdoba, perdón, que es un caso aparte y ustedes lo saben. En Córdoba se le reprocha a Cristina, entre otras cuestiones, no haber enviado gendarmes en una crisis policial muy grande. Eso lo trabajó muy bien el peronismo provincial, y el peronismo provincial está influido de ideas neoliberales. Esta es una realidad. No llega a ser un gobierno neoliberal, es un gobierno peronista, pero lo que uno podría definir como gobierno de derecha. Ahora, los gobernadores, y con esto termino. Vicentín, o lo que fue la jugada arruinada, vamos a decir, de la expropiación de Vicentín, fue un retroceso y fue un golpe grande para el gobierno y para la credibilidad del gobierno, impulsado por un gobernador. Ese gobernador Perotti,
¿no? Pues está toda esa franja, el gobernador Perotti, Bordet, también, como no decirlo, el gobernador de Córdoba, Schiaretti, digo, que en un punto tienen un compromiso asumido con los sectores más conservadores de sus provincias, que hacen que muchas veces, ralenticen el proceso de gestión de un gobierno peronista a nivel nacional. No son como Infran que agradecen, al menos. Están siempre pensando que la nación les debe cosas o que en un punto el problema o el riesgo es que haya un gobierno peronista demasiado transformador, que ponga en crisis las alianzas sociales que los pusieron a ellos como gobernadores. Es injusto, pero también es cierto que tiene un comportamiento racional y lógico. Ahora, el peronismo siempre fue tercera posición, es decir, pensamiento lateral. No fue solamente una opción geopolítica la de la tercera posición, es un pensamiento lateral, donde no hay que pensar en los términos clásicos, ni izquierda ni derecha, no hay que pensar en los términos clásicos. Con una mano en el corazón, yo a veces me pregunto, ¿qué hacer con los gobernadores? Porque cada vez que tuvieron la oportunidad, hicieron que el peronismo fuera más lento de lo que debía. Y pusieron en condiciones de ser presidentes a ciertas personas que quizás no tenían ni las capacidades. Pero bueno, hubo que ceder a esas presiones para juntar esos votos necesarios o que indispensables para que los gobiernos macristas o neoliberales, en este caso en el 2019, poner en retirada esas experiencias de gobierno. Es decir, hay algo allí donde el diálogo parece estar roto o interrumpido. Hay una secuencia histórica que muchos gobernadores no ven, no pueden insertar en su CPU. ¿Sí? Hay algo allí que está fallando. Quizá haga falta que aquellos que están más comprometidos con el proyecto nacional, popular y democrático vayan a esos lugares y expliquen cuáles son las cosas que hace Nación para que esas provincias puedan tener a veces índices o calidades de vida incluso, o niveles de empleo mayores que los que hay en el resto del país, o reciban obras con las cuales esos gobernadores luego se eternizan o legítimamente reclaman para sí ser electos nuevamente como al frente de los ejecutivos provinciales, ¿no? La pregunta es cuántos de ellos le deben a los gobiernos kirchneristas haber tenido oportunidad de referenciarse en cada provincia y qué se hace con eso en este que es un momento muy delicado para la democracia, para el Estado de Derecho, para el peronismo y para el kirchnerismo en particular, donde los poderes corporativos quieren que Cristina Kirchner desaparezca de la faz de la tierra y el kirchnerismo también. Por lo tanto, convendría que el peronismo empiece a reflexionar sobre estos asuntos antes de que sea demasiado tarde, porque la proscripción empezó con Milagro Sala, siguió con Cristina Kirchner, después le llegó a Uñac, después le llegó a Mansur, ahora van por Gildo Infran. Los gobernadores ya están muy complicados con esto, pero también los intendentes, porque hay pedidos en la Corte para que intervenga la Corte y no deje reelegir a los intendentes. Y también los partidos justicialistas, porque hay también un pedido en la Corte para que sea desbancado Máximo Kirchner de la presidencia del PJ bonaerense. Entonces el peronismo tiene que reaccionar, y tiene que reaccionar de la mejor manera posible, no peleándose con aquellos que son peronistas, sino peleándose con aquellos que siempre combatieron al peronismo. Un país unido por la radio.